Tenía exactamente 72 horas antes de que ella regresara de ese viaje. Todo comenzó una tarde cualquiera, de esas que parecen inofensivas, cuando el teléfono rompió el silencio de la casa. Era una de las mejores amigas de mi mujer. Me preguntó, con un tono entre extrañado y molesto, por qué ella no había aparecido en su cena de cumpleaños. Yo, desconcertado, le solté. ¿Qué cena de cumpleaños? Ella me explicó que habían quedado esa misma noche en aquel restaurante italiano del centro, uno de esos sitios de moda, y que mi mujer se había comprometido a estar allí puntualmente a las 19. Ya eran las 20:30. Por puro instinto de protección, empecé a improvisar excusas. Le dije que tal vez le había surgido un marrón de última hora en la oficina, o que quizás se había quedado atrapada en el caos circulatorio de la M30, que ya sabemos cómo se pone a esas horas. Le aseguré que le daría el recado y que la llamaría en cuanto cruzara la puerta. Pero aquí es donde la realidad me dio el primer bofetón. Mi mujer me había asegurado que estaba en esa cena. Salió de casa a las 18:15, me dio un beso rápido con sabor a carmín y me soltó un: no me esperes despierto, cariño, que probablemente cerremos el local. Y así, sin más, cruzó el umbral. Si no estaba celebrando el cumpleaños, ¿dónde demonios se había metido? La encubrí sin pensarlo 2 veces. Es algo casi biológico, proteges a tu pareja antes de permitirte cuestionarla. Pero en cuanto colgué, un frío súbito me recorrió la espalda. Supe que algo iba muy mal. Para que me entendáis, os pongo en contexto. Me llamo José López y tengo 41 años. Ella tiene 37. Llevamos 7 años casados, 9 si contamos desde que empezamos a salir. Vivimos en las afueras de Madrid, en una zona residencial muy tranquila donde invertimos nuestros ahorros en un chalet hace unos 5 años. Ella se mueve en el mundo del marketing y tiene una nómina bastante generosa. Yo, por mi parte, soy jefe de proyecto en el sector de la construcción. Económicamente nos va de cine, decidimos no tener hijos, una elección mutua que tomamos pronto porque nuestra prioridad era viajar por el mundo y escalar en nuestras carreras profesionales. Mirando atrás, con la perspectiva que te da la traición, quizá ese fue parte del problema. Teníamos demasiado tiempo libre y ninguna responsabilidad que fuera más allá de nosotros mismos. Me quedé clavado en la cocina con el móvil en la mano, iluminado por la foto de su contacto, debatiendo internamente si debía llamarla y encararla. Pero algo dentro de mí, un sexto sentido que nunca había escuchado, me ordenó que no lo hiciera. Me dijo que simplemente observara, que dejara que la farsa siguiera su curso. Llegó a casa sobre las 23, desbordando una alegría que me pareció ensayada. Entró con una sonrisa de oreja a oreja y empezó a soltar un monólogo sobre lo increíble que había sido la velada. Que si la comida estaba espectacular, que si se habían pasado con el vino. Incluso se recreó describiendo el postre, una especie de tiramisú que, según sus propias palabras, era el mejor que había probado en su vida. Yo me limité a asentir con un frío. Vale, suena genial. Ni una mención a la amiga que me había llamado desesperada, ni una palabra sobre el hecho de que esa cena nunca tuvo lugar. Me mintió a la cara con una precisión quirúrgica, con un entusiasmo contagioso, usando esa sonrisa en la que yo solía confiar a ciegas. Esa noche, mientras fingía dormir a su lado, sentí como un interruptor se activaba en mi cerebro, pasando de la negación más absoluta a una claridad aterradora. A la mañana siguiente, en cuanto oí su coche alejarse hacia el trabajo, me senté en mi despacho y empecé a encajar las piezas de los últimos meses. De repente, las piezas del puzzle tenían sentido. Las horas extras imprevistas, las sesiones intensivas de gimnasio que brotaron de la nada hace medio año, la renovación total del armario, el perfume nuevo y embriagador, y sobre todo, esa forma casi paranoica de vigilar su móvil como si contuviera secretos de Estado. Cambió su código de acceso hace unos 4 meses. Me di cuenta de la forma más tonta.
Intenté poner un recordatorio para una cita en el dentista y me encontré con la pantalla bloqueada. Cuando se lo comenté, me soltó una milonga sobre que su empresa ahora exigía ajustes de seguridad estrictos por la nueva Ley de Protección de Datos, el famoso RGPD, y que había mucho cotilla en su oficina. En su momento dije que vale, no quise ser el típico marido celoso. Pero la señal de alarma definitiva, la que ya no podía ignorar, era el viaje que tenía marcado en el calendario. Una supuesta convención de ventas en Valencia, de jueves a sábado. 3 días enteros fuera de casa. Llevaba semanas dándome el sermón con ello, incluso me enseñó la web del evento y fingió quejarse de una mesa redonda a la que estaba obligada a asistir por protocolo. Después de la pantomima del tiramisú, mi fe en ella se había evaporado por completo. Así que el miércoles por la mañana, justo el día antes de su partida a Valencia, tomé una decisión drástica. No llamé a un amigo para desahogarme, ni a su madre para preguntar, ni mucho menos a ella. Llamé a un detective privado. La oficina del detective estaba estratégicamente situada cerca de la calle Arturo Soria, en una de esas zonas de Madrid donde el dinero y la discreción suelen ir de la mano. Era un local pequeño, sobrio, regentado por él y un socio. El hombre, con la mirada curtida por 18 años de seguir rastros ajenos, no pestañeó mientras yo le soltaba todo el lastre. La llamada de la amiga, la farsa del restaurante italiano, el viaje ficticio a Valencia y ese muro de cristal que ella había levantado con su móvil. Me escuchó en silencio, tomando notas rápidas en una libreta que parecía haber visto tiempos mejores. Al terminar, me clavó una mirada gélida y me hizo la pregunta del millón. ¿Para qué quiere esto, señor López? ¿Para su propia tranquilidad o para presentar ante un juzgado? Para ambas cosas, respondí sin dudar. Quiero dormir por las noches y quiero que no me desplumen en el proceso. El hombre asintió con una mueca que pretendía ser una sonrisa. Me explicó que, aunque en España el adulterio dejó de ser delito hace décadas, las pruebas de una relación extramatrimonial y, sobre todo, del engaño deliberado, eran piezas clave para una estrategia de divorcio ganadora. Especialmente en lo que respecta a la liquidación de gananciales y para neutralizar cualquier intento de solicitar una pensión compensatoria alegando un supuesto desequilibrio económico. He trabajado en casos donde una buena foto en el momento justo lo cambia todo en la mesa de negociación, sentenció. Le confirmé que ella se marchaba el jueves por la mañana y que no regresaría hasta el sábado a última hora. Teníamos exactamente 72 horas. Es tiempo más que suficiente, me aseguró. Acordamos los honorarios, le entregué un adelanto en efectivo, billetes de 50 que pesaban como el plomo, y me garantizó que no perdería su pista desde el mismo segundo en que pusiera un pie fuera de nuestro chalet. Salí de allí sintiendo un alivio casi físico. No era la alegría de haberla pillado, sino la satisfacción de dejar de ser el tonto de la película. Ya no estaba en la oscuridad. El miércoles por la noche, la cena fue una obra de teatro de mal gusto. Ella preparaba la maleta con una desfachatez asombrosa, quejándose de lo tediosa que iba a ser la convención y de cuánto echaría de menos quedarse en casa conmigo. Casi me da un ataque de risa nerviosa. Con mi mejor cara de póker, le deseé un buen viaje y le dije que yo aprovecharía el fin de semana para arreglar el jardín y ver algo de fútbol en la tele. Ella soltó una risita burlona. «Eres tan aburrido, José», dijo mientras cerraba la cremallera. «Ya lo creo», le devolví la sonrisa. «No te imaginas cuánto». El jueves a las 7, la vi marchar. Llevaba su termo de café en una mano y rodaba la maleta hacia el coche con la naturalidad de quien va a un seminario mundano. Me quedé en el porche, despidiéndome con la mano hasta que su coche se perdió de vista. En cuanto la calle quedó en silencio, entré en casa y me senté a esperar. A las 9, el móvil vibró. Era el detective. No va hacia Valencia. Ha cogido la A5 en dirección hacia Extremadura. Una hora después, el segundo golpe.
Ha hecho el registro en un parador cerca de los pantanos. No hay convenciones aquí. Y no ha llegado sola. El acompañante era un varón, unos 45 años, al volante de un SUV negro. Se habían encontrado en el parking del hotel. Adjuntas al mensaje venían las fotos. Allí estaba ella, mi mujer, fundiéndose en un abrazo con un desconocido en mitad de un aparcamiento. Ella llevaba su maleta, él cargaba con un macuto. Entraron juntos al vestíbulo, cómplices, riendo. Me quedé mirando esa pantalla durante 15 minutos eternos. En el fondo, no sentí sorpresa. El dolor estaba ahí, sí, pero era un dolor distinto. El dolor de la confirmación. Guardé cada archivo en una carpeta encriptada de mi portátil. Luego, hice la segunda llamada del día. Una abogada de familia en el centro de Madrid, especialista en divorcios contenciosos. Esa misma tarde, en su despacho, le puse las cartas sobre la mesa. Me explicó que, al no tener hijos, el proceso sería rápido, pero recalcó que el engaño sistemático y el abandono de los deberes conyugales según el Código Civil jugarían a mi favor. Lo que más me preocupaba era el dinero. Mi mujer gana unos 28.000 euros al año, yo rondo los 75.000. Sabía que sus abogados intentarían hincarme el diente con una pensión compensatoria. Pero la abogada fue tajante. Con las pruebas del detective demostrando que el matrimonio estaba roto por su conducta desleal y el uso de fondos comunes para sus escapadas, su posición quedaba totalmente debilitada. Salí de allí con el contrato firmado y una misión. Pero la estrategia legal era solo una parte del plan. Tenía 72 horas y pensaba aprovecharlas hasta el último segundo. Fui directo a un centro de alquiler de trasteros y reservé un módulo de 15 metros cuadrados. Luego, llamé a mi hermano. Me lo cogió al segundo tono. Necesito tu ayuda este fin de semana, le solté sin rodeos. ¿Qué pasa, José? Preguntó preocupado por mi tono de voz. Se lo conté todo. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Luego, su respuesta fue corta y clara. ¿Qué necesitas? Una furgoneta de alquiler y tus brazos. Voy a sacar absolutamente todas sus cosas de esta casa antes de que vuelva el sábado. Mi hermano no dudó ni un instante. Estaré allí el viernes a las 6 de la mañana. Acto seguido llamé a mi mejor amigo. Misma historia, misma respuesta. Cuenta conmigo, allí estaré. Los preparativos estaban listos. La mudanza de la deslealtad iba a comenzar. La noche del jueves fue un suplicio. No pegué ojo. El detective, con una eficiencia casi cruel, no dejaba de enviarme actualizaciones por WhatsApp. Cenaron en el restaurante del parador con vistas al embalse, pasearon bajo las estrellas y subieron a la habitación. Incluso me mandó fotos de ellos en la cafetería, sentados muy juntos, con sus manos entrelazadas sobre la mesa. No era un desliz de una noche. Llevaba 8 meses ocurriendo. Lo descubrí más tarde al entrar en sus registros digitales. 8 meses de hoteles reservados en secreto, viajes de trabajo ficticios y excusas baratas. El viernes, a las 6 en punto, el motor de la furgoneta de alquiler retumbó en la entrada. Era mi hermano, y mi mejor amigo venía justo detrás en su coche. Yo ya llevaba en pie desde las 4 de la mañana, movido por una adrenalina fría y oscura. Había empezado a descolgar ropa, a vaciar cajones y a apilar cajas de cartón sin descanso. Vamos a ello. Dije al abrirles la puerta. Le dimos duro. Vaciamos su lado del armario, sus zapatos de marca, sus bolsos, hasta el último de sus collares. El baño fue lo siguiente. Cada crema de noche, cada frasco de perfume caro, cada cepillo. Todo lo que oliera a ella acabó en una caja. Pasamos a su rincón de despacho.
El escritorio, el soporte del portátil, sus libros de marketing y esos cuadros con frases de autoayuda que tanto le gustaban. Luego, el salón. Sus cojines, sus mantas de diseño, incluso ese sillón orejero que ella misma eligió con tanto mimo cuando nos mudamos. En la cocina no tuvimos piedad. Su cafetera espresso, su juego de ollas de acero inoxidable y el bloque de cuchillos profesionales que compró en aquel curso de cocina. Cargamos la furgoneta durante 5 horas interminables. Mi hermano, sudando y mirando el salón medio vacío, soltó un: joder, José, sí que tenía cosas la tía. Tenía de todo, hermano, respondí yo mientras cerraba la última caja, de todo menos lealtad. Lo llevamos todo al trastero y lo descargamos bajo llave. Para el viernes por la tarde, la casa estaba purificada. Ni un solo rastro de su existencia. Pasé el resto del día limpiando cada superficie, aspirando cada rincón, haciendo que el lugar recuperara el aire de cuando era solo mío. El sábado, el detective envió el último lote de pruebas. Fotos del desayuno en una terracita soleada, registros de GPS. Él lo documentó cada segundo. Ella, puntual como un reloj suizo, me mandó un mensaje a media tarde. La convención es aburridísima. Qué ganas de llegar a casa ya. Te echo de menos, cariño. Yo, con los dedos firmes, le respondí. Yo también. No era mentira, echaba de menos a la mujer que creía que era, no al monstruo que estaba a punto de aparcar en mi puerta. A las 17, el detective dio el último aviso. Han dejado el hotel. Va por la 5 hacia el norte, dirección Madrid. Va camino de casa. Le di las gracias y le dije que ya era suficiente. Me senté en el sofá, en mitad de mi salón fantasma, y esperé en penumbra. Aparcó sobre las 19:30. Oí el zumbido del garaje, el rodar de su maleta por el suelo de grés y el portazo de la cocina. Hola, cariño, ya estoy aquí. Gritó con esa voz impostada de felicidad. No respondí. Ella entró al salón con una sonrisa radiante, empezando a parlotear sobre lo agotador que había sido el viaje y lo mucho que necesitaba un baño. De repente, se detuvo en seco. Miró alrededor. Su sonrisa se congeló. ¿Dónde está mi sillón?, preguntó con un hilo de voz. No está. ¿Pero qué coño pasa aquí? Se ha ido, dije yo sin levantarme, junto con todo lo demás que te pertenece. Me miró como si le estuviera hablando en arameo. ¿De qué estás hablando, José? Sube arriba, le ordené con calma. Se quedó paralizada un segundo, pero luego echó a correr hacia el dormitorio. La seguí despacio y me apoyé en el umbral de la puerta. La vi abrir el armario. Vacío. Los cajones. Vacíos. Entró al baño como una loca. Vacío. Se giró hacia mí, con la cara completamente desencajada, blanca como las calorías. ¿Dónde están mis cosas? En un trastero, respondí seco. No puedes hacer esto. Es mi propiedad. Empezó a gritar, histérica. Tu propiedad está a buen recaudo. Tienes la llave y la dirección sobre la mesa de la cocina. Puedes ir a recogerla cuando te dé la gana. Empezó a temblar, no sé si de rabia o de pánico puro. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? A mí no me pasa nada. ¿Qué tal por el parador, Raquel? Tendríais que haber visto su expresión. Se le desencajó la mandíbula. ¿Qué? El parador, las cañitas en la terraza, los paseos románticos por el pantano. ¿Qué tal estuvo el tiramisú de este viaje? Le solté con todo el sarcasmo del que fui capaz. Empezó a retroceder, como si mis palabras fueran golpes físicos. No sé de qué me hablas, te lo juro. Ah, ¿no? Porque tengo un dossier de fotos así de gordo.
Un detective te siguió desde el minuto 1. Nunca hubo convención en Valencia. Fuiste a follar con otro hombre y tengo 3 días de pruebas fotográficas que lo demuestran. Se quedó muda. La verdad la golpeó con la fuerza de un camión. Y también sé, continué, que esto lleva pasando al menos 8 meses. Entonces empezaron las lágrimas. El llanto de quien ha sido casado. Por favor, José, no es lo que piensas. Perdóname, me confundí. Es exactamente lo que pienso. Ya he firmado con una abogada y la demanda de divorcio entra el lunes. Búscate un buen abogado, porque con las pruebas de que has dilapidado fondos gananciales en tus hoteles con tu amante, vamos a pelear hasta el último céntimo del reparto de bienes. Se desplomó en la cama, sollozando tan fuerte que apenas se le entendía. Lo dejaré. Te quiero. No me hagas esto. ¿Me quieres? Me reí en su cara. Has pasado 3 días en un hotel con otro mientras yo cargaba tus bragas en una furgoneta y tienes la cara dura de decir que me quieres. Pues adivina qué. Se acabó. Quiero que te largues de esta casa esta misma noche. ¿Y a dónde quieres que vaya a estas horas? Balbuceó. Sinceramente, me importa un bledo. Llama a tu amigo de la Ciudad Negro. Se quedó allí sentada un buen rato hasta que entendió que no iba a ceder. Llamó a alguien, supongo que a él, porque la oí susurrar entre mocos. Lo sabe todo, ven a buscarme. Agarró su maleta, la misma con la que acababa de llegar de su viajecito, y salió por la puerta sin mirar atrás. Oí su coche arrancar y, por fin, el silencio absoluto se adueñó del chalet. Me serví un buen whisky y me senté en el salón. Aquí es donde la amiga de la cena vuelve a la historia. Aquella llamada. Me había escamado. ¿Por qué llamarme a mí en vez de mandarle un mensaje a ella? Semanas después quedé con ella para tomar un café. Estaba nerviosa, esquiva. Tú lo sabías, ¿verdad? Le solté directamente. No lo negó. Sabía lo del lío desde hacía meses. Mi mujer se lo contaba todo, le enseñaba fotos, se jactaba de ello. La amiga le había rogado que parara, que iba a destrozar su vida, pero Raquel no escuchó. Así que la amiga se inventó lo de la cena de cumpleaños a propósito. Fue su forma de lanzarme un salvavidas sin traicionar del todo su código de amistad, dándome el hilo del que tirar. Se lo agradecí de corazón. Esa llamada me ahorró meses de ser el cornudo del barrio. 3 semanas después, el proceso estaba en marcha. Ella intentó reclamar más dinero de la cuenta común, pero mi abogada sacó los extractos de los hoteles y los pagos ocultos que yo no había detectado, y se achantó al momento. Ahora vive en un piso compartido con una compañera de trabajo. Su amante, por cierto, está lidiando con su propio infierno, porque resulta que él también estaba casado y su mujer no ha sido tan paciente como yo. Hay gente que me dice que fui demasiado lejos, que lo de vaciar la casa fue mezquino y que debería haber hablado con ella. ¿Hablar para qué? ¿Para qué me soltara otra sarta de mentiras? ¿Para qué llorara lágrimas de cocodrilo mientras planeaba cómo desplumarme en el divorcio? Tuvo 8 meses para ser sincera. Prefirió mirarme a los ojos y describirme un tiramisú de una cena que nunca existió. Así que sí, contraté a un detective, llamé a una abogada, alquilé una furgoneta y borré su rastro en una tarde. Y cuando cruzó la puerta ese sábado, se encontró con las consecuencias de sus actos. Fue duro, sí. ¿Me arrepiento? De nada. Mi hermano vino el otro día con un pack de cervezas. Nos sentamos en el jardín, en silencio. Te veo diferente, José, me dijo. Me siento diferente. La casa está más silenciosa ahora, pero es un silencio de paz. Hay huecos en las paredes y marcas donde antes colgaba su arte. Pero esos espacios vacíos no me molestan.
Me recuerdan que tuve 72 horas y que no desperdicié ni un segundo. Mientras ella brindaba en un hotel, yo estaba recuperando mi vida. Ella pensó que me tenía engañado. Pensó que esas 72 horas eran suyas para disfrutar. Resultó que eran mías. Si tu instinto te dice que algo no cuadra, escúchalo. La verdad te hará libre, pero primero te va a cabrear muchísimo. Usa esa energía. Yo tenía 72 horas antes de que ella volviera. Y, sinceramente, fue todo lo que necesité para volver a nacer. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Todo debería haber sido tranquilo. Un domingo por la mañana cualquiera, de esos en los que Madrid despierta despacio, con el aroma de los huevos en la sartén y el sol de la capital entrando a raudales por el ventanal del salón. Yo estaba a lo mío, medio absorto en la pantalla del móvil repasando la jornada de liga, disfrutando de ese ritmo pausado que solo se consigue en el desayuno de un día festivo. Vanessa, pásame el zumo, ¿quieres? Pregunté, sin siquiera levantar la vista de la pantalla. De repente, el cristal estalló como un disparo de fogueo. Me puse derecho de un salto cuando la jarra de vidrio se estampó contra el azulejo de la pared y explotó en 1000 pedazos. El zumo de naranja salió volando, casi a cámara lenta, salpicando con un rastro pegajoso todos los armarios blancos y la encimera de cuarzo de la cocina que tanto nos había costado elegir. Ella estaba allí de pie, con los puños apretados hasta que los nudillos se le pusieron blancos y el pecho agitado por una respiración errática, cargada de una furia que no vi venir. No soy tu sirvienta, David, soltó con una rabia contenida, una que parecía haber estado macerándose durante meses. Parpadeé varias veces, totalmente descolocado. Para mí, era una pregunta normal, una rutina de pareja, la inercia de años compartiendo mesa. Oh, ahórrate ese numerito de hombre corriente y trabajador. Me espetó, señalándome con el dedo índice como si fuera un arma cargada. Todas las semanas es el mismo patrón. Pásame esto, tráeme aquello, ¿me acercas la sal, cariño? Ya ni siquiera me ves, David. Te has acostumbrado tanto a que esté aquí que me he vuelto parte del mobiliario. Me levanté despacio, sintiendo como la silla crujía bajo mi peso en medio de aquel silencio tenso que siguió a su grito. Vanessa, por Dios, solo era un poco de zumo. No te he pedido que subas al tejado a arreglar las tejas, le dije, forzando la voz para mantener una calma que ya no sentía. ¿De verdad crees que esto es por el puñetero zumo? Soltó una carcajada seca, afilada, que me erizó la piel. Me tratas como a un personaje secundario en el guión de tu vida, como si mi único propósito en este mundo fuera orbitar a tu alrededor. Sonreír, servir la cena y estar calladita mientras tú descansas de tu duro día. Esquivé con cuidado los cristales rotos que alfombraban el suelo. Eso no es justo y lo sabes. Sabes perfectamente que yo también arrimo el hombro en esta casa cuando hace falta, respondí, bajando el tono, intentando que los vecinos no se enteraran de nuestra miseria. Ella entrecerró los ojos con un desprecio que me atravesó. Ah, sí. ¿Cuándo fue la última vez que pusiste la colada sin que yo te lo tuviera que pedir por favor? ¿O que limpiaste el baño a fondo? Apareces cuando todo es fácil, David, cuando la cena está puesta, pero soy yo la que carga con todo el peso invisible de esta casa. Aquello me dolió de verdad. Y no voy a mentir, una parte de mí quiso contraatacar con saña, recordarle que he hecho muchísimas horas extras en la oficina, que soy yo quien mantiene el nivel de vida y que esta hipoteca del adosado no se paga con sonrisas. Pero me contuve. Todavía no era el momento de incendiarlo todo. En su lugar, me agaché en silencio para empezar a recoger los trozos de cristal que brillaban bajo el sol. Y ahí fue cuando ocurrió. Un corte limpio,
traicionero y profundo atravesó la yema de mi pulgar. La sangre brotó al instante, de un rojo intenso, goteando rítmicamente sobre el suelo claro de la cocina. Maldita sea. Siseé entre dientes, presionando la herida con fuerza. Vanessa miró hacia abajo, hacia mi mano ensangrentada. Por un segundo, un breve e ilusorio segundo, pensé que su enfado se ablandaría, que el instinto de cuidado ganaría la batalla y que correría a por el botiquín o a preguntarme si estaba bien. Pero no se movió ni un milímetro. Se quedó allí quieta, de brazos cruzados, con los labios apretados en una línea gélida. Yo sangraba en su cara y ella ni siquiera se inmutaba. ¿Qué te ha pasado, Vanessa? ¿En qué te has convertido? Le pregunté, mientras taponaba el corte con una servilleta de papel que pronto se volvió granate. Ella me sostuvo la mirada, con unos ojos que no reconocí. ¿Qué nos ha pasado a nosotros, David? Eso es lo que deberías preguntarte, replicó. ¿No te das cuenta de lo muerto que está este matrimonio? Está hueco. ¿Crees que un corte en el dedo duele? Intenta sentirte invisible, como un fantasma en tu propia casa, todos los días de tu vida. Eso es dolor. Eso es una tontería y una exageración, salté, poniéndome en pie de nuevo, ignorando el latido punzante de mi pulgar. He estado aquí siempre. Nunca te he engañado. Jamás te he mentido. He construido esta vida con esfuerzo para nosotros. Y en algún momento del camino, David, dejaste de construirla conmigo para construirla solo para ti. Su voz se quebró ligeramente por primera vez, pero recuperó la compostura al instante. El silencio que siguió fue brutal, denso como el plomo. Fuera, ajeno al desastre, se oía el trino de un pájaro y el zumbido lejano del cortacésped de algún vecino, pero en nuestra cocina se respiraba el aire pesado de una zona de guerra tras el bombardeo. Finalmente, ella rompió el hechizo. Me voy, dijo con una frialdad que me heló la sangre, agarrando las llaves del coche del mueble de la entrada. ¿A dónde vas? Pregunté, sintiendo un vacío repentino en el estómago. A cualquier sitio donde no estés tú, sentenció antes de salir y dar un portazo que hizo vibrar los cuadros del pasillo. Mis hombros cayeron de golpe y la tensión me abandonó en oleadas de agotamiento que no podía controlar. Miré a mi alrededor. Cristales rotos, el charco de zumo volviéndose pegajoso y una servilleta empapada en sangre. Entonces, con una claridad aterradora, lo comprendí. Esto no era solo una bronca de domingo, no era una simple grieta. Era el sonido del colapso total de lo que yo llamaba hogar. Reservé aquel viaje a la desesperada, con la fe ciega de quien intenta reanimar un corazón que ya no late. Pensaba que, tal vez, un cambio de aires, dejar atrás el asfalto de Madrid y el silencio sepulcral de nuestro adosado, podría arreglar algo de lo mucho que se había roto entre nosotros. Alicante siempre había sido el refugio de Vanessa, nuestro lugar seguro. Recordaba con una punzada de nostalgia aquellos veranos en los que corríamos hacia la orilla como niños, con la piel salada, y terminábamos llenando de arena la habitación del hotel mientras nos reíamos por cualquier tontería, peleándonos por ver quién elegía la lista de reproducción en el coche durante los trayectos por la carretera de la costa. Recordaba todo aquello con una nitidez dolorosa mientras la observaba ahora, sentada frente a mí en el balcón de un hotel de 5 estrellas, con el rumor hipnótico del Mediterráneo rompiendo bajo nuestros pies. Pero la mujer que tenía delante no era la Vanessa de mis recuerdos, lo que veía era a una absoluta extraña que apuraba un cóctel de mango, pegada a la luz azul de la pantalla de su móvil como si fuera su único respiradero. ¿Te gusta el hotel?, pregunté en voz baja, intentando romper el muro de hielo que nos separaba. Ella apenas se dignó a levantar la vista un milímetro. ¿Está bien? Bien. Esa palabra no era una respuesta, era un arma con colmillos. Solo bien. Forcé una pequeña risa, intentando recuperar aquel tono juguetón que solía funcionar entre nosotros hace años.
Nos han dado un upgrade a una suite gratis por ser clientes habituales. Antes te volvía loca este sitio, el diseño, las vistas. Supongo que he cambiado, David, dijo ella, dejando la copa sobre la mesa de forja con un golpe seco, más fuerte de lo necesario. Dejé que sus palabras flotaran en el aire denso, cargadas de un subtexto que me negaba a aceptar. No se disculpó por su frialdad. No explicó por qué parecía estar a miles de kilómetros de distancia. El viento soplaba desde el mar, cálido y cargado de salitre normalmente, esa brisa alicantina habría disuelto cualquier tensión, pero hoy no era suficiente. Entonces, ¿qué demonios estamos haciendo aquí exactamente, Vanessa? Pregunté al fin, perdiendo la paciencia. Porque tengo la sensación de que estoy arrastrando a un fantasma por todo el resort. Ella arqueó una ceja, con una expresión de cansancio infinito. ¿De verdad quieres montar una escena ahora? Creo que ahora es el único momento en el que pareces estar presente para hablar, respondí tajante. Y aún así, sacarte una frase seguida es como sacarte las muelas. Puso los ojos en blanco, un gesto que me dolió más que un insulto, y apartó la mirada hacia el horizonte donde el cielo se fundía con el azul profundo del mar. ¿Qué quieres que haga, David? ¿Que te dé las gracias efusivamente por traerme aquí como si esto fuera un reinicio romántico de película? Quería que tuviéramos un momento para nosotros, repliqué, y el enfado empezó a asomar en mi voz sin que pudiera evitarlo. Un respiro. Algo que fuera real, no este silencio fingido. Pero siento que soy el único que está poniendo de su parte para que esto no se hunda. Su risa fue silenciosa, casi amarga, una vibración que no llegó a sus ojos. David, ¿de verdad eres tan ingenuo? ¿Crees que reservar un fin de semana de lujo arregla lo que lleva meses muerto? El amor no se puede programar en el calendario como si fuera una cita en el dentista. Tensé la mandíbula, sintiendo el latido de la cicatriz en mi dedo. No, pero pensé que si te recordaba quiénes solíamos ser, tal vez algo de esa chispa volvería. Se giró hacia mí de golpe, con los ojos endurecidos como piedras. ¿Sabes qué es lo único que ha vuelto? Dijo con una lentitud cruel. La sensación de estar atrapada. Eso es lo que es este hotel. Una jaula de lujo con vistas al mar. Eso no es justo, Vanessa, le solté, herido. Me traes aquí, finges que seguimos siendo esa pareja de anuncio y esperas que me deshaga en gratitud. Su voz subió de tono, atrayendo las miradas de un balcón cercano. Pero David, ya no soy esa chica de veintitantos. Ya no me emociono por los albornoces del hotel ni por las cenas a la luz de las velas frente al mar. Eres tú el que sigue aferrado con uñas y dientes a una versión de nosotros que ya no existe. Me levanté bruscamente, y el ruido de la silla contra la madera del balcón chirrió con una violencia que rompió la calma del atardecer. ¿Y qué esperas que haga, Vanessa? ¿Vas a seguir castigándome por el simple hecho de intentarlo? Por quererte. Me sostuvo la mirada durante un largo rato, buscando algo en mis ojos que quizá ya no encontraba, y luego volvió a mirar hacia la nada. No creo que me quieras a mí, murmuró con una voz tan baja que casi se la llevó el viento. Creo que quieres la idea que tienes de mí en tu cabeza. Esa que siempre se reía de tus chistes y te hacía tortitas los domingos por la mañana. Se me cerró la garganta, sintiendo el peso de la verdad y el reproche. Tú solías ser esa persona, Vanessa. No me la inventé. Sí, susurró ella, y por un instante vi una sombra de tristeza real en su rostro. Lo era. Pero hace mucho tiempo que dejé de serlo y tú no quisiste darte cuenta. Nos quedamos en silencio un buen rato, un silencio denso que parecía pesar más que el propio aire húmedo del anochecer. El sonido rítmico del Mediterráneo seguía llegando a la costa, indiferente a nuestra tragedia personal. Abajo, en el paseo marítimo, una pareja caminaba de la mano, sus risas suaves y descuidadas subían hasta el balcón como un eco de otra vida, acentuando el abismo que se estaba abriendo entre nosotros dos.
Me apoyé en la barandilla metálica, sintiendo el frío del acero, y bajé la voz, temiendo que si hablaba demasiado alto todo saltaría por los aires. ¿Cuándo dejaste de ser esa persona, Vanessa? Pregunté, buscándola con la mirada. Ella no fingió que no me entendía. No hubo gestos de confusión ni defensas automáticas. Solo soltó un suspiro largo, de esos que parecen vaciar los pulmones por completo. No lo sé con certeza. Quizá fue cuando me di cuenta de que me sentía más viva en el silencio de mis propios pensamientos que en nuestras conversaciones de compromiso. O tal vez el día que te miré al otro lado de la mesa y sentí que, aunque tus ojos estaban sobre mí, ya no me veías. Yo te veo, Vanessa, dije, aunque mi propia voz sonó poco convincente en mis oídos. No, David. Me observas, analizas si estoy de buen humor o si he hecho la compra, pero hace mucho tiempo que no me ves de verdad. Soy una constante en tu paisaje, nada más. Aquello me dolió más de lo que esperaba, una punzada seca en el pecho, porque en el fondo de mi conciencia sabía que sus palabras no eran fruto del rencor, sino de una observación clínica. Vine a este viaje esperando encontrar una señal, algo a lo que agarrarme, admití, sintiéndome de repente muy pequeño. Y yo vine para estar segura de lo que ya sospechaba, dijo ella, girándose por fin para encararme. Me volví hacia ella con el corazón latiendo a mil por hora, golpeando contra mis costillas. ¿Segura de qué exactamente? Me miró a los ojos sin dudarlo ni un segundo, con una determinación que me dio escalofríos. ¿De qué he terminado con esto, David? De que ya no me queda nada que ofrecerte ni nada que esperar de ti. Se levantó con una elegancia gélida y entró en la habitación. Cerró la puerta corredera de cristal tras de ella sin violencia. No fue un portazo dramático, fue solo un pequeño y seco clic final, el sonido de una cerradura encajando para siempre. Me quedé allí solo, aferrado a la barandilla mientras el mar seguía su curso. De repente, el olor a sal ya no me recordaba a la libertad de las vacaciones, ahora olía a óxido, a naufragio y a pérdida. El corte de mi pulgar estaba empezando a cicatrizar, formando una costra dura, pero todavía me enviaba un latido de dolor cada vez que rozaba cualquier superficie. Ese pequeño pinchazo constante se convirtió en una especie de extraño compañero, un recordatorio físico no de los cristales rotos en la cocina, sino del estado de nuestro matrimonio. De vuelta en Madrid, la casa se sentía diferente, más grande y más fría. Me sentaba a menudo a la mesa del comedor, trazando con la yema del otro dedo la línea rosada y tierna de mi pulgar. Todo estaba en un silencio sepulcral, pero no era ese silencio cálido de las mañanas de domingo de antaño. Era un silencio vigilante. Vanessa estaba arriba, encerrada en el despacho o en el dormitorio de invitados, o eso suponía yo. Últimamente se movía por la casa como una sombra, desaparecía en las habitaciones sin hacer el más mínimo ruido. Ya había dejado de preguntarle a dónde iba o qué hacía, sus respuestas eran muros infranqueables. El viaje a Alicante terminó en un vacío total. El trayecto de vuelta por la 3 fue un suplicio de horas sin cruzar palabra. Volvimos a casa como dos conductores que saben que se han pasado su salida en la autopista hace cientos de kilómetros pero siguen conduciendo por inercia, esperando simplemente a que la carretera se desmorone bajo sus pies. Fue entonces cuando empecé a notar los detalles. Se reía más mirando la pantalla del móvil que cuando compartía espacio conmigo. Sus dedos volaban sobre el cristal a todas horas, moviéndose con una agilidad nerviosa, como si estuviera ensayando para un papel importante en una obra de teatro de la que yo no tenía el guión. Una noche, mientras el televisor iluminaba el salón con imágenes que ninguno veía, le pregunté con quién hablaba con tanto interés. Ni siquiera se molestó en girar la cara hacia mí. Con las primas, con Bianca, respondió con una naturalidad ensayada. Pero su sonrisa, esa curva leve y brillante en sus labios, no encajaba con la respuesta. Esa era la sonrisa que uno le dedica a una novedad excitante, a algo prohibido o a alguien que te hace sentir vivo de nuevo.
La veía hacer scroll infinito durante la cena, durante las películas que ya no veíamos, mientras yo intentaba desesperadamente sacar temas triviales como la renovación de la hipoteca o los problemas de presupuesto en la oficina. ¿Me has oído, Vanessa? Pregunté una vez, harto de hablarle a una pared. Parpadeó, regresando de algún lugar lejano. ¿Qué? Perdona, David, estaba leyendo una cosa importante en el grupo familiar. Sí, dije en voz baja, sintiendo una amargura que me quemaba la garganta. Ya me he dado cuenta de lo importante que es. Intenté autoconvencerme de que era el estrés, de que todos los matrimonios pasan por baches y épocas de aislamiento, pero mi instinto me gritaba que esto no era un bache. Era un desalojo. Se sentía como si ella estuviera haciendo las maletas mentalmente, guardando cada pedazo de su vida en cajas invisibles, lejos de mi alcance, preparándose para el momento de cerrar la puerta principal por fuera. Vanessa solía tener el don de iluminar cada estancia de la casa, incluso cuando regresaba agotada tras una jornada interminable. Su energía, vital y arrolladora, llenaba rincones de nuestro hogar que yo ni siquiera era consciente de que estaban vacíos. Pero ahora, aunque compartiéramos el mismo techo y los mismos metros cuadrados, era como si la contemplara a través de un cristal empañado por el vaho. Borrosa, muda, irremediablemente lejana. Empezamos a cenar envueltos en un silencio espeso, sentados en extremos opuestos del sofá como si hubiera una frontera invisible entre nosotros, y dormíamos espalda contra espalda, como dos extraños que comparten una cama de alquiler en un hostal de mala muerte. Una noche, el frío me sacó del sueño. Me desperté a las 2 de la mañana y noté que su lado de la cama estaba vacío y la sábana, ya fría. Bajé las escaleras a oscuras y la encontré en el salón, acurrucada bajo una manta de lana, con la luz azulada del móvil brillando en su rostro y reflejándose en sus pupilas. ¿Estás bien? Pregunté desde el último peldaño. Ni saltó, ni se inmutó, ni mostró la más mínima sorpresa por mi presencia. No podía dormir, dijo ella, sin apartar la vista de la pantalla, donde sus dedos se movían con una agilidad febril. Me quedé allí plantado un segundo más, observando su rostro concentrado, iluminado por una conversación ajena a la que yo no había sido invitado. Era un cuadro de soledad compartida. Luego me di la vuelta y subí las escaleras en silencio. Ella ni siquiera hizo el amago de seguirme. A la mañana siguiente, intentando forzar una normalidad que ya no existía, me levanté temprano y preparé café para los dos. El aroma del café recién hecho inundó la cocina. Vanessa entró ya vestida con su traje de oficina, impecable y distante, sin apenas dedicarme un parpadeo. ¿Tienes el café ahí, en la encimera?, dije, acercándole su taza favorita. Lo miró de reojo, como si fuera un objeto extraño. Déjalo, ya me tomaré uno en la máquina de la oficina. Tengo prisa, soltó mientras recogía sus llaves. Eso fue todo. Sin un gracias, sin una mueca que se pareciera a una sonrisa. Solo un rechazo silencioso en una habitación que, apenas un año antes, era el epicentro de nuestras risas. Al caer la noche, volví a sentarme a la mesa del comedor. Mismo sitio, mismo plato, mismo silencio cortante. Mi dedo rozó distraídamente el borde de la madera y la cicatriz del pulgar me envió un pinchazo de dolor. Es curioso cómo el cuerpo humano tiene la capacidad de sanar mucho más rápido que el corazón. Miré la silla vacía frente a mí. El chalé adosado que compramos con tanta ilusión hace 2 años en las afueras de Madrid empezaba a recordarme a una oficina de ventas o a un piso piloto. Todo estaba iluminado, limpio y decorado con gusto, pero carecía de vida. Éramos 2 actores mediocres siguiendo las marcas en el suelo de una obra de teatro que ninguno de los dos se atrevía a clausurar. Mis ojos se desviaron hacia la foto de nuestra boda que aún colgaba cerca del recibidor. Estábamos en Sevilla, radiantes bajo un sol de justicia, ella con la cabeza echada hacia atrás en una carcajada pura y mi brazo rodeando con fuerza su cintura. Aquella foto siempre había sido mi ancla,
pero ahora solo me hacía pensar en que ya no conocía a la mujer de la imagen. Y lo que era peor, no estaba seguro de si ella conservaba algún recuerdo real de quién era yo. Se suponía que iba a ser una cena tranquila. Pollo a la plancha, verduras asadas y una botella de tinto que descorchamos por pura inercia, no por ganas de brindar. Vanessa apenas probó bocado, jugaba con la comida moviéndola de un lado a otro del plato. Pero su móvil, en cambio, devoraba toda su atención. Un ping, un toque rápido en la pantalla, una sonrisa fugaz que no era para mí, y otro ping. Llevaba semanas sumergida en ese bucle. Había intentado ignorarlo, obligándome a no ser ese tipo de marido celoso y desconfiado que tanto despreciaba. Pero esa noche, algo en mi interior terminó de resquebrajarse. ¿Quién te escribe tanto a estas horas?, pregunté, forzando una voz calmada pero firme. Ni siquiera levantó la vista. Es Bianca, mi prima. Ya te lo dije. Ping. ¿Y Bianca te escribe siempre durante la cena? ¿Y a medianoche? ¿Y nada más despertarte? Insistí, sintiendo como la sangre me subía a las sienes. Dejó el tenedor despacio sobre la loza, con movimientos calculados, y sus ojos chispearon con una furia fría cuando por fin se encontraron con los míos. ¿A qué quieres llegar exactamente, David? ¿Cuál es el interrogatorio de hoy? Solo estoy haciendo una pregunta lógica. No, me estás controlando, saltó ella, alzando la voz sin previo aviso y poniéndose a la defensiva, como si fuera una adolescente castigada que tiene que dar un parte de cada uno de sus movimientos. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, tratando de no perder los papeles. Pregunto porque yo también vivo en esta casa. Porque antes hablabas conmigo y ahora parece que solo existes para ese teléfono. Ella soltó un bufido de puro desprecio que me golpeó como una bofetada. Así que ahora resulta que no puedo tener una conversación privada sin tu visto bueno. Vanessa, por favor. Llevas días pegada a ese aparato. Apenas me diriges la palabra si no es para pedirme que te pase algo. Y cada vez que pregunto, o es Bianca o es nada. Así que perdóname si he dejado de creerte, sentencié. Empujó la silla hacia atrás con un chirrido estridente que resonó en toda la planta baja. El tenedor chocó contra el plato con un sonido metálico definitivo. Siempre haces lo mismo, dijo, ya de pie, cruzándose de brazos con una postura de combate. Conviertes cualquier niñedad en un interrogatorio policial, como si estuviera sentada en el banquillo de un juicio. Porque soy tu marido, dije en voz baja, casi en un susurro cargado de amargura, no un idiota al que puedes engañar en su propia cara. Eso la dejó muda un instante. No hubo gritos de indignación ni lágrimas de drama. Solo me miró fijamente, con una frialdad que me caló hasta los huesos y luego, sin añadir ni una sílaba, subió las escaleras a zancadas. Por un segundo eterno pensé que aquello sería todo, otra noche de silencio gélido hasta el amanecer. Pero cuando oí el inconfundible sonido metálico de una cremallera de maleta recorriendo el pasillo de arriba, el pecho se me encogió de forma violenta. Me levanté de la mesa de un salto. ¿Vanessa? No hubo respuesta. Subí los escalones de dos en dos, con el corazón en la garganta. Al entrar en el dormitorio, la vi lanzando ropa a una bolsa de viaje con movimientos rápidos, mecánicos y decididos. No había dudas en ella, ni vacilación. ¿De verdad te vas?, pregunté, atónito por la entereza casi quirúrgica que mostraba. Siguió doblando jerseys sin detenerse. Sí. ¿Y a dónde piensas ir a estas horas? Me miró como si le hubiera preguntado una obviedad absurda, como si el cielo fuera verde. A cualquier sitio que no se sienta como esta casa, David. A cualquier parte donde pueda respirar. Vanessa, por favor, recapacita. Ni siquiera vas a hablar conmigo como personas adultas.
te vas en mitad de la noche como si yo no significara nada, como si no existiera. Yo intenté hablar contigo 1000 veces, masculló, cerrando la cremallera de un tirón seco que sonó a sentencia, pero tú nunca quisiste escuchar lo que no te convenía. Y con eso, agarró la maleta y pasó por mi lado dejándome atrás, como si fuera un mueble más del pasillo. La puerta principal se cerró con un estruendo que pareció hacer vibrar los cimientos del adosado un minuto después. La llamé al móvil 3 veces seguidas, no hubo respuesta, solo el buzón de voz. Me senté en el borde de la cama vacía, con el teléfono en el regazo, mirando fijamente a la pared. Su almohada todavía conservaba el aroma de su champú cítrico. Sus zapatillas de estar por casa seguían junto al armario. Pero la mujer a la que pertenecían se había marchado, y esta vez tenía la certeza absoluta de que no pensaba mirar atrás. Había pasado una semana exacta desde que Vanessa cruzó el umbral de la puerta y el estruendo de la cerradura puso fin a nuestra vida en común. 7 días de mensajes lanzados al vacío sin respuesta, 7 noches eternas durmiendo al borde de una cama que se sentía como un desierto de sábanas frías, y 7 mañanas preparando un café solitario cuyo aroma solo me recordaba su ausencia. El silencio en nuestro adosado no era ruidoso ni dramático, era algo mucho peor, era indiferente. Se sentía como si las paredes, los muebles y hasta la luz que entraba por las persianas ya hubieran aceptado, mucho antes que yo, que ella no volvería. No se lo había contado a nadie, ni a mis padres ni a mis amigos, porque me negaba a admitir que se había marchado así, de esa forma tan quirúrgica y cruel, después de todo lo que habíamos construido ladrillo a ladrillo. Seguía esperando, con una esperanza patética y residual, que en cualquier momento entrara por la puerta cargada con bolsas de la compra, quejándose con esa cara de fastidio tan suya cuando el tráfico de la M30 o un accidente en el nudo de Manoteras la retrasaba. Pero la realidad fue mucho más cruda. El sábado por la mañana, mientras enjuagaba mecánicamente mi taza, oí 3 golpes secos y firmes en la puerta principal. Al abrir, me encontré con una imagen especular que me dejó sin aliento. Allí estaban ellas, Bianca y Brenda, las primas gemelas de Vanessa. Compartían sus mismas ondas castañas y esas facciones marcadas que tanto me habían fascinado, pero donde antes me recibían con abrazos efusivos y charlas interminables sobre la familia, hoy se presentaban serias, con la mirada esquiva y los labios apretados en una línea de tensión. «Hola, David. ¿Podemos pasar?», preguntó Brenda, la más directa de las dos. Me hice a un lado mecánicamente, sintiendo como el estómago se me encogía hasta volverse un nudo. «Claro, pasad». «¿Pasa algo malo? ¿Sabéis algo de ella?». Se intercambiaron una de esas miradas rápidas y cargadas de significado que solo tienen los que guardan un secreto tan pesado que quema al contacto. Nos sentamos en el salón, el mismo sofá donde Vanessa y yo solíamos planear viajes que ahora nunca ocurrirían. Bianca sostenía su teléfono móvil con fuerza, como si el aparato fuera a estallar de un momento a otro. «Mira, David», empezó Brenda, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas. «No estaríamos aquí, en tu casa, si esto no fuera algo realmente serio. Hemos intentado localizar a Vanessa por todos los medios, pero a nosotras tampoco nos coge el teléfono desde hace días. Y acabamos de enterarnos de dónde está realmente». Me puse tenso, sintiendo un sudor frío recorriéndome la nuca. «¿Dónde? ¿Está bien?». Brenda tragó saliva con dificultad, como si las palabras le rasparan la garganta. «Está en Cancún, México. Se ha ido del país, David. Y no se ha ido sola». Parpadeé varias veces, procesando la información como si fuera un idioma que no terminaba de entender. Bianca, sin decir una palabra, me tendió su teléfono para que viera la pantalla. Era una fotografía nítida, brillante, cruel. En ella aparecía un hombre de unos 40 años, con el cuerpo trabajado de gimnasio y la cabeza rapada, haciéndose un selfie en una playa de arena blanca y aguas turquesas. Tenía el brazo rodeando con posesión a una mujer.
Era Vanessa. Llevaba un bikini rojo que yo no le había visto en mi vida y se reía de esa forma tan auténtica que hacía tiempo que no me dedicaba a mí, apoyada en el hombro de ese desconocido, con las gafas de sol de marca sobre la cabeza. Parecía una foto sacada de una revista de lujo, un día cualquiera de unas vacaciones perfectas. El pie de foto era una puñalada de realidad. En el paraíso con mi reina. Sin arrepentimientos, noches de Cancún viviendo la vida. Me quedé mirando la imagen durante un siglo. Al principio, mi cerebro se negaba a aceptarlo, parecía ella, pero el aura que desprendía era la de una extraña. Era una versión de Vanessa que yo no conocía, una mujer capaz de borrar una década de matrimonio y marcharse al otro lado del charco sin mirar atrás ni una sola vez. Nos pidió dinero prestado el mes pasado, añadió Brenda, rompiendo el silencio con una voz que temblaba de indignación. Dijo que era para una urgencia médica grave, que necesitaba 5.000 euros de cada una de inmediato. Nos juró por la memoria de nuestra abuela que nos lo devolvería en cuanto saliera la liquidación de un seguro de vida que tenía pendiente. Ahora sabemos que todo era una sarta de mentiras para financiarse la fuga. Le devolví el móvil a Bianca, concentrándome en que no me temblara la mano, aunque por dentro me estaba desmoronando. ¿Desde cuándo conoce a ese tipo? Pregunté, con una voz que no reconocí como la mía. No estamos seguras de las fechas, pero por lo que hemos podido rastrear en redes y por amigos comunes que ahora han empezado a hablar, creemos que esto viene de muy lejos, David. De mucho antes de vuestro viaje a Alicante, respondió Brenda con amargura. La habitación, a pesar del sol que entraba por el ventanal, se sintió de repente gélida. Pensé que solo estaba enfadada conmigo, dije en un susurro apenas audible. Que necesitaba aire, espacio para pensar. Jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que sería capaz de esto. No está pensando con claridad, David, intentó consolarme Bianca, poniéndome una mano en el hombro. Esto no tiene que ver contigo, con quién eres tú o con cómo la trataste. Es algo que ella ha decidido romper por dentro. Asentí despacio, aunque el dolor que me oprimía el pecho me decía lo contrario. Estaba en Cancún con otro, burlándose de nuestra historia, haciéndose fotos de enamorada y estafando a su propia sangre sin la menor intención de reparar el daño. Y ni una sola vez, ni un solo segundo en todos estos días, se había dignado a enviarme un mensaje para decirme que estaba viva. Pensamos que merecías saber la verdad por nosotras, antes de que te enteraras por terceras personas o por Instagram, dijo Brenda, tocándome la rodilla con afecto. Gracias, respondí con un hilo de voz. De verdad, gracias por venir. Se marcharon poco después, con la culpa y la vergüenza reflejadas en sus rostros, aunque ellas fueran tan víctimas de los engaños de Vanessa como lo era yo. Me quedé en el salón durante horas, viendo cómo las sombras se alargaban sobre el sofá vacío. No sentí rabia, al menos no todavía. Solo sentí una claridad fría, estática y terminal, como cuando sales a la calle tras la primera helada del invierno. Todo parece seguir en su sitio, pero en el fondo sabes que algo vital ha muerto para siempre. Pasó un mes más. Empecé, poco a poco, a acostumbrarme al vacío sonoro de nuestra casa en las afueras de Madrid. Me refugié en el trabajo, cerrando cuentas pendientes y esforzándome al máximo por no asomarme al precipicio de las redes sociales, donde cada imagen podía ser una trampa. Pero una tarde de martes, mientras el sol se ponía tras los edificios, sonó el teléfono. Era Brenda. David, ella ha vuelto. Vanessa está en España, soltó sin preámbulos. Mi corazón, para mi sorpresa, ni siquiera se inmutó. No hubo taquicardia ni sudor frío. Simplemente pregunté con una indiferencia que me asombró a mí mismo. ¿Y qué? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Me llamó anoche, destrozada, llorando a moco tendido, continuó Brenda. Dice que el tipo ese de Cancún la dejó tirada en cuanto se le acabó el dinero de los préstamos. La abandonó a su suerte en el mismo aeropuerto.
Quiere volver, David. Está desesperada y pide otra oportunidad. No dije nada. El silencio fue mi única respuesta. Sin embargo, 2 días después, su sombra apareció en el umbral de nuestra casa. Tenía un aspecto deplorable. El bronceado del Caribe se veía sucio sobre un rostro demacrado por el cansancio y cargaba una maleta que parecía demasiado pesada para sus brazos, ahora visiblemente más delgados. David. Susurró con un hilo de voz, cometí un error imperdonable. Aquel clima, aquel lugar. Fue una especie de enajenación mental, una locura. Te he echado de menos cada segundo. Me quedé firme en el marco de la puerta, manteniendo mi cuerpo como una barrera física. No la dejé pasar. ¿A quién has echado de menos exactamente, Vanessa? ¿A mí o a la seguridad de mi tarjeta de crédito? ¿Cómo puedes ser tan cruel de decir eso? Sus ojos se empañaron con lágrimas instantáneas, esas mismas lágrimas con las que siempre, durante años, había conseguido doblegar mi voluntad. Somos una familia. Tenemos una vida construida, la hipoteca, nuestros planes de futuro. Teníamos una vida en común hasta que decidiste que sentirte invisible en Madrid era una excusa válida para convertirte en una estafadora en México, respondí con una calma glacial. Les robaste sus ahorros a tus propias primas. Me mentiste a la cara con una frialdad aterradora durante meses. Lo devolveré todo, te lo juro. Buscaré un trabajo mañana mismo, yo. Intentó dar un paso hacia el interior de la casa. No, Vanessa. No lo estás entendiendo. No estoy enfadado, el enfado requiere energía y ya no me queda nada para ti. Simplemente, ya no siento nada. Cuando cerraste esa puerta para irte al paraíso, te llevaste contigo cada hilo que nos unía. Ahora esto es solo una construcción de ladrillos, y en ella no hay sitio para ti. Cerré la puerta con firmeza. No hubo gritos dramáticos ni ruidos de platos rotos contra el suelo. Solo se escuchó el leve y definitivo clic de la cerradura. Pasaron otros 6 meses de reconstrucción personal. El juicio de divorcio fue sorprendentemente rápido y aséptico. Su traición y el fraude a su familia eran pruebas demasiado evidentes como para que sus abogados pudieran reclamar nada sustancial. Puse el chalé a la venta, necesitaba desinfectarme de los recuerdos y empezar de cero en un lugar sin fantasmas. Una tarde de otoño, estaba sentado en la terraza de un pequeño bar en la plaza de Santa Ana, disfrutando de un buen Rioja y viendo pasar a la gente. Alguien se detuvo frente a mi mesa. ¿Está ocupado este sitio?, preguntó una voz que ahora me resultaba reconfortante. Era Brenda. Se veía distinta. Más segura de sí misma, con una luz radiante en la mirada. Empezamos a hablar con frecuencia después de que ella tuviera la valentía de ayudarme a descubrir la verdad. Fue la única, junto con su hermana, que no me dio la espalda cuando mi mundo se hundía. ¿Cómo estás de verdad, David?, preguntó con una sonrisa sincera mientras se sentaba. ¿Sabes? Miré mi dedo pulgar, donde la cicatriz de aquel domingo ya era casi imperceptible, una línea finísima que el tiempo había suavizado. Creo que, por fin, estoy bien. Hablamos durante toda la velada, sin prisas. Resultó que teníamos mucho más en común de lo que jamás imaginamos durante todos esos años en los que la sombra manipuladora de Vanessa nos mantenía a una distancia prudencial. Brenda eligió la honestidad y la lealtad por encima de los lazos de sangre infectados, y yo valoraba eso más que cualquier otra cosa en el mundo. Hace poco asistimos juntos a una barbacoa familiar en casa de su abuela. Vanessa también estaba allí, intentaba fingir que nada había cambiado, forzaba risas y bromeaba con los tíos, pero el vacío a su alrededor era absoluto. Todas las conversaciones se silenciaban de forma natural cuando ella intentaba intervenir. La ignoraban no por una sed de venganza orquestada, sino simplemente porque, por sus propios actos, se había convertido en una perfecta extraña para todos. Se quedó un buen rato en un rincón del jardín, bajo la sombra de un castaño,
sola, observándonos a nosotros. A Brenda y a mí, compartiendo confidencias y risas reales. Éramos felices, sin etiquetas ni artificios. Y esa, sin duda, fue la redención más silenciosa, justa y satisfactoria de todas. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.